Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores del conocimiento a Felicidad, hábitos de éxito. Bueno, vamos a cambiar un poco la temática porque ya sabéis que estamos viviendo una pandemia, una epidemia por este virus, el virus coronavirus, y os habla una persona que ahora mismo está en la ciudad de España donde más contagios hay. Estoy en Madrid, esto es el Parque del Oeste, y bueno, quería hablaros un poco de mi trabajo. Yo ya sabéis que me dedico a la reproducción asistida y os quiero contar que nuestra directora del centro se llama la fundadora Elisabetta Ricciarelli. El nombre es italiano, el apellido, el nombre también. Entonces, gracias a Elisabetta y a nuestro trabajo, y a que mujeres lesbianas o mujeres solteras en Italia no pueden hacer tratamiento de reproducción asistida, estamos muy en contacto con Italia, ¿vale? Os lo quería contar porque ayer fue el día en el cual pues se decretó que a partir de hoy, 11 de marzo, pues no iba a haber colegio y la gente ha entrado en pánico y los supermercados han estado vaciados por completo, y hay imágenes que os voy a enseñar por aquí donde se ve los supermercados más famosos, más conocidos de España, que son Mercadona. Pues se ve absolutamente, las imágenes que vais a ver son las imágenes de un amigo mío, Joe, que las ha publicado y que las ha hecho en el Mercadona del pueblo, ¿no? Está vacío. Entonces, yo os quería contar que nosotros trabajamos con Marcello Caparella, por ejemplo, que es nuestro compañero, Serena, Cristina, Olga, son compañeros que son italianos o tienen una ascendencia italiana importante, y además atendemos a pacientes italianas que ahora obviamente con las restricciones pues no pueden venir, pero estamos en contacto con ellas porque están realizando tratamientos, hay mujeres embarazadas, etc. Y tenemos una información directa de qué es lo que ha pasado en Milán, por ejemplo, en el norte de Italia, y es un poco lo que está pasando aquí. Entonces allí ocurrió lo mismo que aquí en cuanto a los supermercados. Los primeros días hubo un desabastecimiento, la gente se tiró a comprar como si mañana fueran a cerrar, y luego ya paulatinamente al cabo de 2 o 3 días se recuperó la normalidad. Así que la idea es transmitiros que nosotros sí tenemos información directa de Italia y sabemos que no va a ocurrir, o sea, no va a ocurrir un desabastecimiento de los supermercados. Ahora mismo, si veis el Parque del Oeste, esto es un sitio absolutamente normal. Yo ayer, cuando acabé de trabajar por la noche, la gente hasta estaba tomando, alguna gente, cervezas. Yo recomiendo que nos recluyamos en casa este fin de semana, los días siguientes, y que intentemos evitar convertirnos en vectores que vamos a transmitir la enfermedad, diseminarla más. No olvidéis que la inmensa mayoría de todos nosotros si nos contagiamos, pues vamos a estar bien y nos vamos a curar. El problema es saturar los servicios sanitarios que no van a poder atender una avalancha, ¿vale? Podemos atender a mucha gente con coronavirus en un tiempo largo, pero no a mucha gente en un tiempo corto. Así que os digo que yo he hablado con pacientes esta semana, ayer estuve hablando con pacientes de Italia, preguntándoles qué tal están, etcétera, porque tenían por otras cosas, pero les preguntaba también por la situación, y me cuentan pues que sí, están cerrados muchos comercios, en muchos sitios hasta todos los comercios, excepto supermercados y farmacias. Nuestro sistema económico es capaz de superar esto sin problemas, y no va a haber problemas, ¿vale? No va a haber problemas de desabastecimiento, así que no hace falta acaparar toneladas de papel higiénico por si acaso, que supongo que eso nos da como dice la web maldita.es, una sensación de seguridad. No lo sé, el papel higiénico, no sé, por si acaso tienes que recluirte y no salir más, no lo sé. Los supermercados no van a tener un desabastecimiento. Ayer se vivieron en Madrid momentos tensos y momentos de pánico, y no nos dejemos llevar, porque este mundo en el que estamos ahora, y el siguiente vídeo va a tratar de esto, cualquiera puede difundir información, y hay gente que no lo entiendo, en una situación así, muy mala leche, ¿eh? Así que, bueno, no va a haber problemas de desabastecimiento, os lo digo, os lo dice alguien que ya está en contacto que habla con gente de Italia, donde ya ha ocurrido antes, donde sí pasó los primeros días como está pasando aquí, pero no va a haber desabastecimiento de la población, vamos a estar perfectamente alimentados, los que la gran mayoría de nosotros. Desgraciadamente hay gente que no puede, pero eso ya es harina de otro costal. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.